bendecidos. El cafecito de las 3 es un gozo, un privilegio compartir con ustedes la poderosa palabra del Señor. Nuestra Lola está por ahí, si la escuchan. Estás mandándole saludos a todos ustedes en el nombre de Jesús. Aleluya. Lola es la perrita de mi hija Vanessa, que la estamos cuidando aquí. Estamos en Hechos, capítulo 21, en el libro de los Hechos, capítulo 21. Hemos estado leyendo el libro de los Hechos juntos, usted allá en su hogar y yo acá. Y lo más importante, ¿verdad? Que hagamos anotes y saber, fíjate, ¿verdad? La persecución, la resistencia, no enfocarnos en eso, pero ver que sí, lo mismo que pasó en esos tiempos, lo vemos aún en los tiempos que estamos viviendo, pero que nosotros no seamos esas personas de división, de contienda, sino que seamos personas donde la gloria de Dios y el poder del Señor se manifieste, donde veamos las señales, los prodigios, los milagros en el nombre poderoso de Jesús. Hechos capítulo 21 dice: después de separarnos de ellos, y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí Patarra. Dice: y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallando los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Verso 7. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Fíjate, hijas que profetizaban. Y como les dije antier, sabemos que personas toman la escritura de cuando Pablo dijo que la mujer guarde silencio, la toman fuera de contexto. Sabemos que cuando usted va a Israel y usted ve, vamos a decir, en el Wailing Wall, así se llama el lugar, ¿verdad? Que dicen que la pared del lugar santísimo del templo que construyó Salomón, allí hay una verja, y están las mujeres a un lado y los hombres al otro lado. Aún hasta hoy, cuando van y ponen los papelitos en la pared y oran y leen el Torá, vemos que los sacerdotes están en el lado izquierdo y los hombres están allá, y los varones. Entonces las mujeres con los niños están en el lado derecho mirando hacia la pared. Hay una verja, y entonces vemos que yo lo he visto, yo he ido 3 veces. Tienen sillas las mujeres, y ponen la silla cerca de la verja para poder escuchar cuando el rabí está hablando, para poder ver y escuchar. Y en esos tiempos era igual, separaban las mujeres de los hombres. Y entonces imagínate, está Pablo haciendo un discurso, predicando, y la mujer le dice: Pedro, ¿qué fue lo que dijo? Es que Juanito está llorando aquí. Y Pablo dijo que las mujeres guarden silencio en el templo, no estén gritando, y cuando lleguen a las casas, ustedes les enseñan o le dan. Si no escucharon algo, usted le va a decir en la casa, pero no es el momento de ahí mismo: hey, ¿qué fue lo que dijo? No escuché.
es por esa razón él lo dijo. Entonces toman esa escritura fuera de contexto. La mujer guarde silencio, la mujer no hable, no enseñe. Y mira aquí, mira lo que nos dice, por eso es importante leer la palabra. Lola, ¿quieres venir y hablar aquí? Caray, mira lo que sigue diciendo. Sigue aquí, estamos en el verso 9. Felipe, ¿verdad? Era un evangelista que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Y le entregaron en manos de los gentiles. Al oír esto, les rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Le están rogando a Pablo: Pablo, no vaya, hay peligro allá. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Vemos que él no tenía ningún tipo de temor. Aleluya. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a las cuales después de haberles saludados, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos le oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley, pero se les han informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circuncidéis a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunía de cierto, porque oirán que has venido. Aquí vemos que están resistiendo. Estás hablando que no se tienen que circuncidar, estás hablando que no guarden la ley de Moisés. ¿Qué es lo que está pasando? Verso 23. Haz pues esto que te decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren las cabezas, y todos comprenderán que no hay nada de lo que les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero vemos que Jesús cumplió la ley. Jesús cumplió la ley. Verso 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengáis de los sacrificios de los ídolos, de sangre ahogada y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaba para cumplirse los 7 días,
uno de los judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes había visto con él en la ciudad a Tréfimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpeó el pueblo. Apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Aquí vemos lo que le había dicho el Espíritu Santo, pero vemos el espíritu de religión. ¿Están conmigo? En el cielo hay división. En el cielo Dios tiene un lugar para este grupo y aquel grupo. El Señor dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes tendrán visiones. Sobre mis siervos y siervas derramaré de mi espíritu. Vemos, el Padre no hace divisiones. Vemos que la religión causa esas divisiones. Y mira aquí, verso 30. Y fíjate, y si estuviera fluyendo en el amor, ¿verdad que sí? No lo arrastraran del templo, hubieran escuchado lo que él tenía que decir. Y tú ves personas que se creen que son guiados por Dios. El apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Él pensaba que él estaba rindiéndole culto al Señor, arrestando y encarcelando a los cristianos, hasta que tuvo ese encuentro con Jesús. Y Jesús dijo: ¿por qué me persigues? Porque tú me persigues. Y entonces vemos, ¿verdad?, como la transformación de Pablo. Pero una de las cosas que tenemos que ver, Jesús dijo: en esto conocerán mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. El amor, no el defamar a esa persona, no el a golpear y hacerle daño, causarle daño. Eso no es de Dios. Por eso hay que examinarse. Verso 31 del capítulo 21 dice: y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y los soldados, dejaron de golpear a Pablo. ¡Wow! ¡Qué amor! O sea, Dios está en eso, que estén agolpeando a un ser humano. Por favor. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. ¿Estaba Dios en eso? Dios está en la contienda, en que estés peleando, en pleitos. Sabemos que nos dice en Santiago capítulo 3 que esa sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. No es la sabiduría que desciende de lo alto. La sabiduría que desciende de lo alto es pacífica, es de buenos frutos, es amable. Dice que se siembra en mansedumbre, ¿verdad que sí? Sin incertidumbre. Es pacífica, es paz. No está buscando, no está difamando, no está criticando a esa persona, insultando a esa persona. Eso no es de Dios. Esa no es la sabiduría del Señor. Dios no se agrada de eso. Verso 36. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera! ¡Wow! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirle algo? Y él le dijo: ¿sabes griego?
¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarsos de Cilicia, pero criado en la ciudad, en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celosos de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando a cárceles a hombres y a mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que tuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo a llegar cerca, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Adonai? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Y les dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz el que hablaba conmigo. Y dije, Adonai, ¿qué haré? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí acercándose y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Verso 17. Y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino una éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Adonai, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Verso 22, déjame ver, esto está muy alto. Verso 22, aleluya.
Qué maravilloso, ¿verdad? Aquí él está compartiendo su testimonio con ellos. Verso 22. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Gloria a Dios. So, vemos la defensa del Señor, ¿verdad? Que si vemos, no le pudieron hacer, no le azotaron. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Tenemos derechos y vemos que cuando hablamos y declaramos: no, diablo, no me puedes hacer daño. No, yo soy ciudadana del cielo, le pertenezco al Señor, la sangre de Cristo está en tu contra. ¿Están conmigo? O sea, vemos que aquí Pablo dijo: hey, te es lícito, tú no puedes hacer esto. Yo soy un ciudadano de Roma en ese entonces, pero nosotros somos, dice la palabra, que hemos sido trasladados, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Aleluya. Verso 30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote: ¿de Dios injuráis? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Aquí vemos que él dice: no sabía quién él era, y se arrepiente. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección y de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos decían que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si en un dice que si en un espíritu le ha hablado a un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno
teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Qué violento estas personas, ¿verdad que sí? Wow. Verso 11. Y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, vemos aquí, ten ánimo. Y fíjate, cuando dice ten ánimo, hay otra versión que dice gózate, regocíjate, ten ánimo. Porque dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En inglés, cheer up, gózate. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. En otras palabras, no van a poder deshacerse de ti. No te van a causar la muerte, porque aún tienes que ir a predicar a Roma. Aleluya, gloria a Dios. Verso 12. Aleluya. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juntaron y juramentaron bajo maldición diciendo que no comerán ni beberán hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Pero ¿cuántos saben que el Señor dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará? El que conspirare lo hará sin mí, dice el Señor, y delante de ti caerá. Escrito está, Isaías 54 te lo dice bien claro. Aquí vemos que ellos querían matarlo, iban a ayunar. Mira esto, ¿van a ayunar para matar a un hombre? ¿Van a ayunar para hacerle daño a una criatura de Dios? Hey, eso no es de Dios. No saben de qué espíritu son. Verso 13. Era más de 40 los que habían hecho conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición, a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requirid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que quiere indagar alguna cosa más ciertas acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven, ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana llevases a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Verso 21. Pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le echarán, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despedido al joven, mandándole que nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó a que mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador.
y escribió una carta en estos términos. Claudio, Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre ha perdido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé de que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas de los judíos, habían tenido contra este hombre, al punto lo he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris. Y al día siguiente, dejando los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron de Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tertulo comenzó a acusarle diciendo cómo debido a ti gozamos de gran paz. Espérate, vamos a leer esto una vez más. Verso 2 del capítulo 24. Cuando éste fue llamado, Tertulo comenzó a acusarle, diciendo: ¿cómo debido a ti gozamos de gran paz? Y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Los recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Verso 5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Wow. Y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Verso 10. Habiéndole hecho señal al gobernador, a Pablo, para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes
no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que han de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Aquí vemos a Pablo dando su defensa. Dice, mira, yo tengo una conciencia y no tengo nada contra nadie. Verso 17, pero pasado algunos años vine a hacer limosna a mi nación, presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron, purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo, o digan esto, que digan estos mismos si hallaron en mi lugar cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, le aplazó diciendo, cuando descendiere el tribunal Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Que no le impidiese. Vemos que tenía acceso, ¿verdad?, de tener personas venir a él. Algunos días después vinieron Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Wow. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces le hacía venir y hablaba con él. Aquí vemos la oportunidad que Pablo tuvo de predicarle a este gobernador. La oportunidad, ¿verdad? Como algo malo, el plan del diablo que tenía para destruirlo y matarlo, cómo Dios lo tornó para traer el evangelio a este Félix, a este gobernador, a su esposa, a traerle las buenas nuevas. Dice esto, esperando, verso 26, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Eso ahí lo vemos. Mañana vamos a continuar aquí mismo y vamos al capítulo 25 en el nombre de Jesús. Ahí lo vemos cómo estos religiosos
la violencia, el odio, los celos, la contienda en el corazón de ellos, ¿verdad que sí? ¿Qué aprendemos de todo esto? Que no seamos esas personas. Señor, líbranos de no estar acusando a nuestros hermanos. Sabemos que el acusador es el diablo. Y cuando tú acusas a una persona, realmente te estás dejando usar por el maligno. No lo permitas. Estamos llamados a bendecir. Y fíjate, dice que ellos se entregaron a la maldición. Sabemos que Dios, en el Señor no hay maldición, no hay tinieblas, hay luz. Nos entregamos al Espíritu Santo, nos cedemos al Señor para que sea la voluntad del Padre Celestial en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hoy el cafecito fue larguito, pero leímos bastante. Mañana continuamos en el capítulo 25 de aquí de Hechos. Jesucristo es el Señor. Si no le has dado like a nuestro Facebook, dale like. Hay escrituras, lo que ponemos, lo que posteamos en nuestro Facebook es la palabra del Señor. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete. Estamos creyéndole al Señor por 100 personas, ¿verdad? Suscritas en nuestro canal aquí de YouTube. Mañana estaremos nuevamente compartiendo el cafecito de las 3. En el nombre de Jesús les amamos en gran manera a Jesucristo, Él es el Señor, y vemos como Dios torna todas las cosas para bien con aquellos que le aman. Amén. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Bendecidos.